Hola, espero que estén muy bien. Antes de comenzar con la lección, vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por cada bendición y por cada día, Señor, que tú nos permites aprender un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por todo. Ayúdanos, Señor, a entender un poco más sobre el ministerio pastoral. Gracias, Señor, te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo de Hechos de los Apóstoles, lección 4, la Iglesia en Jerusalén. Durante este tiempo vamos a analizar un poco sobre el capítulo 3 y 4. Bien, comencemos. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy». Estas fueron las palabras de Pedro. Lo dijo bajo el impulso del Espíritu Santo, que le había dado un regalo de sanidad para este hombre. Pedro puso su fe en acción, al tomar al hombre de la mano derecha y levantarlo. Inmediatamente los pies y los tobillos de aquel hombre recibieron fortaleza. El hombre saltó, se puso en pie por un instante y comenzó a caminar. Puesto que era cojo de nacimiento, nunca había aprendido a caminar. Este hombre era de nacimiento cojo y fue sano, por lo cual podía entrar al templo por primera vez en su vida, puesto que no se les permitía a los impedidos entrar. Las personas a su alrededor, al reconocerlo, se llenaron de asombro y espanto. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo os reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Pedro se dirige a la multitud como varones israelitas y aclara que la sanación no se debía a ellos. Pedro da testimonio de Jesús, a quien Dios
había glorificado. Les recuerda que eran responsables por el arresto de Jesús. Rechazaron la liberación de Jesús. En cambio, pidieron que se les liberara a un homicida en su lugar. Eran culpables de la muerte del autor de la vida. Jesús es la fuente de la vida misma y de la santidad, pero Dios lo había levantado de entre los muertos. El nombre, por supuesto, se refiere a la personalidad y naturaleza de Jesús como el sanador y el gran médico. Pedro añade que sabía que por ignorancia ellos y sus gobernantes habían matado a Jesús. No sabían en realidad que Jesús fuera el Mesías, ni tampoco que fuera el Hijo de Dios. Esta ignorancia no hacía menor su culpa. En sus últimas palabras Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El sumo sacerdote era saduceo, como muchos de los sacerdotes de Jerusalén. También negaban la existencia de los ángeles y espíritus y decían que no había resurrección. Estaban resentidos, molestos, profundamente enojados porque los apóstoles anunciaban y proclamaban en Jesús la resurrección de los muertos. Esta enseñanza iba en contra de su doctrina. Hechos capítulo 4, versículos 5 al 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí se llama sumo sacerdote a Anás. Oficialmente fue sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo. Después fue hecho sumo sacerdote oficial Caifás, yerno de Anás. Hicieron que Pedro y Juan se pusieran de pie en medio del tribunal que se había reunido. Entonces comenzaron su interrogatorio preguntándoles: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro proclamó que en el nombre de Jesús, a quien ellos habían crucificado y Dios había levantado de entre los muertos, por él aquel hombre estaba en presencia de ellos sano. La sanidad del hombre cojo sirvió de testimonio de que Jesús es el único Salvador. Nunca habrá otro Mesías enviado por Dios, ni tampoco otro Salvador. Solo tenemos una decisión que hacer cuando nos enfrentamos a las afirmaciones de Cristo. Podemos aceptarlo o rechazarlo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los sacerdotes y los ancianos se maravillaban, se asombraban al ver el denuedo de Pedro y Juan, especialmente porque se daban cuenta de que eran hombres sin letras, sin instrucción en el sentido de no haber asistido a una escuela rabínica, ni de haberse sentado ante un gran rabí como Gamaliel. Los consideraban del vulgo como hombres no profesionales y laicos. El hombre que había sido sanado se hallaba allí en pie junto a Pedro y a Juan. No podían negar que una señal manifiesta había sido hecha por ellos. Los dirigentes no negaban la resurrección de Jesús y les molestaba el hecho de que los apóstoles lo estuvieran usando para enseñar que había una resurrección futura para todos los creyentes. Ellos trataban de suprimir su enseñanza sobre Jesús y la resurrección. Sabían que no podían sobornar a los discípulos, así que los amenazaron para que no hablasen más en este nombre. Pedro y Juan les pidieron a los dirigentes judíos que juzgaran o decidieran si era justo delante de Dios oírlos a ellos y no a él. Entonces declararon que no podían dejar de hablar sobre lo que habían visto y oído. Esta situación hizo evidente que los dirigentes judíos no tenían acusación que hacerles a estos apóstoles, ni tenían forma alguna de refutar su mensaje. Hechos capítulo 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tan pronto como fueron dejados en libertad, Pedro y Juan regresaron a los suyos. Ahí relataron todo lo que el sumo sacerdote y los ancianos les habían dicho, sin callarse nada. En la oración inspirada por el Espíritu, reconocían que los dirigentes judíos se hallaban en la misma categoría que las naciones extranjeras, que siempre se estaban rebelando, puesto que siempre estaban conspirando contra Dios y contra Jesús. Después de esto, ellos oraron. El lugar donde estaban reunidos fue sacudido por el Espíritu y no por un terremoto. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y en su poder todos siguieron hablando la palabra de Dios con denuedo. Hechos capítulo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad,
la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El número de los creyentes era cada vez mayor y seguían teniendo un corazón y un alma. Ninguno de ellos decía: lo que tengo es mío. Sentían amor y responsabilidad los unos por los otros y compartían todas las cosas. Dios satisfacía sus necesidades y ellos creían que en Él seguiría haciéndolo. No había entre ellos ningún necesitado, puesto que el Señor les llamaba la atención sobre las necesidades. Todos los que eran dueños de tierras o de casas las estaban vendiendo y iban trayendo el precio de lo vendido. Ponían el dinero a los pies de los apóstoles y ellos distribuían a cada uno en porción de su necesidad. José, a quien los apóstoles le habían puesto el sobrenombre de Bernabé, vendió un campo, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé era un levita de Chipre. Fue un buen ejemplo de los que se preocupaban por los creyentes necesitados y también de mayordomía cristiana. Ahora les dejo las siguientes preguntas de repaso. ¿El primer sermón de Pedro fue después de la curación del cojo? 2. Los israelitas rechazaron la liberación de Jesús, en cambio pidieron que se les liberara a un homicida en su lugar. ¿Quién era ese homicida? 3. José vendió un campo y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Los apóstoles le habían puesto el sobrenombre de... 4. Los saduceos creen en la resurrección y los ángeles. 5. La sanidad del hombre cojo no sirvió de testimonio de que Jesús es el único Salvador. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.